Buenos días, queridos amigas y amigos de Andina Televisión Online. Me llamo Hugo Aguirre y estoy aquí para colaborar en la conducción de un programa especial dirigido a conmemorar los 190 años del peruano. Estamos además acompañados aquí con Alberto Varías Montenegro, un historiador que se ocupa, entre otras cosas, también de los medios de comunicación y su historia, y vamos a conversar con él sobre las relaciones que ha habido entre una publicación como la nuestra, como la del peruano, y la realidad nacional desde la época previa a la República y su fundación. Doctor Varías, gusto de tenerlo con nosotros, muchísimas gracias por su compañía, y quisiera que nos ayude a entender un poco el contexto en el cual hace 190 años surge una publicación como El Peruano y cuáles fueron sus antecedentes en la sociedad nacional. Buenos días. Hoy nadie entendería que una persona no tenga interés en saber con lo que está ocurriendo cerca de él. Hoy todo el mundo vive ávido de noticias y lo que tiene es interés en conocer qué es lo que está ocurriendo de importancia. Anteriormente la situación no era diferente, pero las noticias se transmitían con muchísima lentitud, lo que impedía que la gente pudiera estar informada debidamente de la situación. Podemos tomar el caso de, en el Perú, el general Gamarra en 1841, él es derrotado en la batalla de Ingavi, en los alrededores de La Paz, y leyendo los periódicos del mes de diciembre del año 41, ¿qué cosa aparece? Que ya hace varios días que la noticia del desarrollo de las actividades del ejército peruano debían haber sido conocidas en Lima y todavía no llegan las noticias. Bueno, y cuando llega la noticia, que fue en un fin de semana, fue una tragedia porque el ejército peruano fue derrotado y muere Gamarra. Entonces, son un montón de días los que han pasado desde una cosa tan importante. Cuando Bolívar estaba esperando los resultados de la batalla de Ayacucho, ¿cuántos días después del triunfo de Ayacucho la noticia llega a Lima? Son varios días. De manera que todo esto nos hace pensar cómo ha habido un cambio muy importante en la creación de noticias y en la transmisión de noticias, la transmisión central de noticias y la forma en que estas noticias llegan al pueblo, que es en el fondo lo que interesa saber. ¿Por qué interesa saber? Porque un gobierno, para poder gobernar, para ejercer su facultad de imperio, tiene que llegar a los gobernados. Y los gobernados, para poder respetar lo que dice un gobierno, tienen que enterarse de qué cosa es lo que este gobierno ha dispuesto. El periodismo es definitivamente una bitácora de la actualidad. El peruano nace con ese sino y lo hace el 22 de octubre de 1825. Las investigaciones históricas han podido determinar que fue Simón Bolívar el que de alguna manera toma la iniciativa de generar este medio de comunicación para establecer una relación entre la ciudadanía y el Estado. Usted comentaba con nosotros hace un momento que Bolívar encarga a un agente especializado la producción de este diario. Sí. Cuando hay un momento en que Bolívar viaja al sur del Perú y a Bolivia, y estando en el Cusco, el hombre, para enterarse de lo que estaba ocurriendo en el país, lee la Gaceta y le dice a uno de sus brazos derechos, el general Tomás Heres, que era uno de los del gobierno que estaba a cargo aquí en Lima, le dice: por favor, hagan una cosa mejor que esto. Y entonces Heres trata de remediar la situación y crea dos periódicos, uno que se llama El Registro Oficial, que estaba destinado a publicar únicamente las normas que dictaba el gobierno, y otro que se llama El Peruano, en que se publicaban no solo las normas, sino también podían haber comentarios, podían haber disposiciones, podían haber avisos pagados o noticias pagadas por los ciudadanos
del país en esa época. Fíjense cómo ninguna de las normas, ninguno de las dos publicaciones tenían periodicidad. El registro oficial aparece cada vez, y esto lo dicen en su información de aparición, aparecerá cada vez que hay noticias suficientes sobre el tema. Si no, no. Y el peruano aparecerá, son mucho más vagos, pero el peruano tratará de ser mucho más, de aparecer con más frecuencia. Entonces, estamos en una época en que no habían suficientes noticias, ¿ya? Entonces, pero eso lentamente va cambiando, y lo que conversábamos antes de esta cordial entrevista es cómo hoy nosotros nos pudimos sentar hace algunos años a ver cómo llegaba el hombre a la luna, y hoy cualquier día nos sentimos nosotros de mal humor si no podemos ver un buen partido de fútbol que se está jugando en este mismo momento en algún punto de Europa o de Asia o de África. Entonces hay un cambio cualitativo y un cambio de estilo en que la tecnología ha entrado a la transmisión de medios sociales de una manera sumamente, con muchísima importancia, muchísima fuerza. Es muy interesante lo que menciona en la medida en que el periodismo actual está tomando el pulso permanentemente a la actualidad. Hace 190 años la actualidad no era que era lenta, sino que además estaba generándose un discurso fundacional sobre la sociedad peruana, sobre el cual vamos a conversar luego de esta pausa, en la que le rogamos se mantenga con nosotros para seguir conversando sobre nuestro aniversario. Por supuesto. Estamos de vuelta y seguimos nuestro diálogo con el profesor Alberto Varías Montenegro, pero antes quisiera comentarles un par de cosas que son muy importantes. El 22 de octubre, dentro de muy pocos días, el peruano cumple 190 años. Es considerado uno de los periódicos más antiguos en América Latina y uno de los primeros en la historia del Perú. Y esto tiene una relevancia especial, entre otras cosas, porque gracias a investigaciones históricas hemos podido comprobar que quien abrió las puertas, las páginas de nuestro diario fue Simón Bolívar, que a través de este acto fundacional proveyó a nuestro país de un medio de comunicación que enlace a los ciudadanos con el Estado. Seguimos conversando sobre esto con don Alberto. Mencionaba usted, antes que entráramos a la pausa, que estos diarios cuya periodicidad permitía tener un contacto más o menos secuencial, permanente con la población, además empezaban a recoger acontecimientos importantes de la comunidad para ser expuestos a través de sus páginas. ¿Cuáles eran esos acontecimientos o algunos de ellos importantes? Es que tenemos que pensar cómo todo lo que ocurría en América era el cumplimiento de las órdenes que venían de España. Entonces, cuando venían estas órdenes de España, su aplicación traía dificultades porque muchas veces las autoridades que dictaban estas disposiciones en la Corte, en Madrid o antes en Toledo, se fiaban de las informaciones que les llegaban, que podían estar sumamente distorsionadas. Entonces, las noticias llegaban tarde y distorsionadas, y el cumplimiento de estas noticias es lo que determinaba que el virreinato tuviera la capacidad de tomar decisiones por su cuenta que no venían de Europa, no venían de España. Y esa fue una de las razones cuando en el año 1700 entran los reyes Borbones, la dinastía Borbón entra a dominar España. En ese momento hubo una gran voluntad de cambiar las cosas, pero evidentemente los Borbones no tenían una idea clara de qué cosa es lo que estaban haciendo, y por eso se generaron tantas dificultades administrativas.
¿De qué cosas se informaba a la gente acá? Si algunas veces hemos tenido, constan las informaciones de personas que envían, cuando la Corte envía los recursos que había cobrado como impuestos desde el Callao hasta Cádiz, y regresaba la información diciendo efectivamente llegaron, y no es que hundieran el barco, la carabela, eso podía tomar más de un año o un año. De manera que había una distorsión muy grande, una separación muy grande entre lo que podía estar ocurriendo en América y las noticias que llegaban de Europa. Pese a que ya se había introducido la imprenta en América, en el Perú, cuando menos en Puno, desde fines del siglo XVII, del siglo XVI, ¿no? Entonces llegaban las informaciones acá y veían cómo podían difundirse. Y en España tenían tan poca visión de lo que ocurría que qué cosa decidieron, que la Gaceta de Madrid se reimprimiera, y la reimprimían en Lima, en México, y en otras ciudades importantes como La Habana y Guatemala. Entonces reimprimían lo que era importante en España, pero que no tenía muchas posibilidades de enraizarse, de afectar a la población peruana. Es interesante porque entonces ese proceso que es el antecedente y que da pie al surgimiento de un medio de comunicación como el peruano, sienta las bases de una relación primero con extramamares y con la fundación del peruano, con la realidad local. El peruano surge 4 años después de la independencia formal y obviamente en este espacio mediático empieza a retratarse la realidad inicial, el proceso de constitución de la República y una modernidad que en ese momento estaba empezando a separarse de la, entre comillas, madre patria. ¿Cómo era ese tránsito en la sociedad? ¿Cómo era ese tránsito de tener que depender administrativamente de las Cortes de Cádiz a empezar a fundar una república? Es una buena pregunta. En realidad, en el año 1790 se produce un momento de esplendor en el periodismo peruano cuando aparecen y van a subsistir simultáneamente 4 periódicos en Lima: el Diario de Lima, el Mercurio Peruano, la Gaceta de Lima y durante unos meses un periódico que dirigía un sacerdote franciscano que trataba de inculcar conocimientos relacionados con la salud en el Perú. Entonces, estos periódicos empezaron a hablar por primera vez del Perú, y resulta que hablar del Perú era un tema interesante para los que vivían en el Perú. Y con este texto, con este argumento de conversar sobre el Perú, ya se van haciendo fuertes, se van haciendo tan fuertes que los virreyes deciden dejar de subvencionarlos, porque en esa época todos los periódicos estaban subvencionados. Y desaparecen estos periódicos, reaparece en el año 1805 la Minerva Peruana, que es el nombre que le pone su editor, que era Del Río, pero también el virrey Abascal está descontento con la autonomía de la Minerva Peruana y decide dejar de subvencionarlo, y subvenciona la Gaceta del gobierno de Lima. Y al subvencionar este periódico, estaba subvencionando un hombre que llevaba más de 100 años de buena suerte, que es el término Gaceta. Gaceta es un término italiano que significa, que es el nombre que le daban a los documentos en los cuales llegaban informaciones en el mar Mediterráneo en el siglo XIV y XV, para que vean ustedes lo atrasado que es esto. Y cuando aparece la Gaceta en Lima, la Gaceta de 1810, ocurre que era la quinta Gaceta que existía en el Perú, porque había existido a fines del siglo XVIII y en el siglo del XVII, y en el XVIII habían habido otras Gacetas más,
y en el 19 inclusive, en el 19 inclusive, ¿no? Y esta Gaceta es la que aparece con dos periodistas muy de gran jerarquía, que fueron don José Gregorio Paredes y don José Peset, los dos próceres de la independencia. Y ellos tienen el periódico, pero Abascal no tenía dificultades con ellos, porque lo que ellos publicaban en el periódico era lo que el gobierno virreinal les permitía publicar, porque en esa época no existía libertad de prensa. Pero cuando se dicta la libertad de prensa aquí en abril del año 1811, este periódico un poco se desbanda y empieza a publicar cosas con las cuales no estaba de acuerdo el gobierno virreinal, y entonces saca del periódico a estos dos directores buenos y coloca en el periódico a un clérigo muy interesante, muy simpático de esa época, que era Larriva. Larriva era un abogado, básicamente periodista, clérigo, que había rezado solo una misa porque decía que se sentía con poco nivel como para rezar la misa, y fue, en la época de Abascal, fue el director. Era un hombre obsecuente que publicaba todo lo bueno de España, todo lo malo de los demás países, todo lo bueno del virrey, todo lo malo de todas las autoridades, de todos aquellos que querían levantarse contra el gobierno. Y la Gaceta continúa con su nombre hasta que llega a San Martín. 10 días antes de la entrada de San Martín a Lima, el 16 de julio, la Gaceta ya cambia de nombre y pasa a llamarse Gaceta del Gobierno del Perú Independiente. Y con ese nombre se mantiene hasta el año 26. Y en el año 26, se mantiene durante un mes y luego pasa a llamarse Gaceta del Gobierno del Perú. Y con ese nombre de Gaceta del Gobierno del Perú llega hasta el año 26. Pero en el año 26 Bolívar dice una cosa muy interesante: oiga, el periódico es muy aburrido, entonces necesitamos hacer de este periódico oficial un periódico bueno. Y le encarga a Tomás Heres, que era uno de sus hombres fuertes, que se encargue que se haga un periódico bueno. Y así es como se toma una decisión un poco extraña, y es un poco extraña porque la redacción es bien descuidada, está bien descuidada. Dice, ya no va a haber esta Gaceta. Ese documento en que dice ya no va a haber la Gaceta, no se sabe quién lo firma, pero se publica ahí. Y van a haber dos periódicos diferentes. Y hago mal hablando del término periódico, porque periódico indica periodicidad, y no había esa periodicidad. Pero estas dos publicaciones diferentes eran el Registro Oficial y el Peruano. ¿Qué debía publicar el Registro Oficial? Todas las disposiciones emanadas del gobierno. ¿Y cuándo debía aparecer el Registro Oficial? Y ahí viene la situación tan curiosa. Debía aparecer cada vez que había noticias suficientes. Entonces, periódico no era. ¿Y el Peruano qué debía publicar? Debía publicar como las noticias importantes, los resultados de la vida judicial, una cosa igual. El Registro Oficial dura unos cuantos años y el Peruano hoy celebrará dentro de unos cuantos días sus 190 años de vida, de la cual no toda esta vida tampoco ha sido periódica, porque cada tanto tiempo entraba en trance y las noticias empezaron y el periódico y esta publicación oficial empezaba a aparecer de manera irregular, pero cumple 190 años de vida que nosotros debemos saludar hoy con satisfacción. Le agradecemos muchísimo esa mención. La historia pues da cuenta de una serie de tensiones como la que usted acaba de mencionar. Me parece sumamente interesante ese germen de complejidades que da origen a las gacetas, a la relación entre ellas y al surgimiento del peruano en el año 1825.
Ahora bien, usted menciona también que hubieron unos antecedentes periodísticos que me parecen muy interesantes y que tienen que ver directamente con el surgimiento de una serie de acontecimientos que se van convirtiendo paulatinamente en información y que van exigiendo que estas publicaciones adquieran una mayor periodicidad, aunque con cierto nivel de irregularidad. ¿Cuál es, usted mencionó hace un momento la presencia de Bolívar en este proceso y el encargo que le da a uno de sus colaboradores para que genere El Peruano? Y también menciona la idea de que había una especie de convivencia entre una especie de boletín oficial y un periódico de noticias, que es más o menos lo que está ocurriendo ahora con nuestra publicación. Igual tiene que ver directamente con la necesidad de dar cuenta de las acciones y actividades oficiales del Estado peruano. En ese momento histórico, en el surgimiento de la República, habían pocos acontecimientos, muchos acontecimientos. ¿Qué era lo que se convertía en noticia? Bueno, a partir de 1824, con la batalla de Ayacucho, ya en el Perú comenzó a ser importante lo que ocurría en el Perú. Uh-huh. Y comenzó a ser importante porque además el Océano Atlántico y la costa que llega al Caribe estaban infestadas de lo que podríamos llamar corsarios o piratas ingleses, que lo que querían era destruir lo que quedaba del poderío marítimo español. Entonces, ya no quedaba sino publicar lo propio, lo que ocurría en el Perú. Pero lo interesante es, cuando usted me pregunta sobre la participación de Bolívar en el peruano, en la Gaceta, que Bolívar no estaba en Lima, Bolívar estaba en el Cusco, en el viaje que hace hasta Bolivia y el sur del Perú. Y por primera vez, o una de las pocas veces, Bolívar se ve obligado a leer el peruano. Y resulta, a leer la Gaceta, y resulta pues que le pareció malo, le pareció un mal periódico. Y entonces Bolívar, que es un hombre que tenía un olfato increíble, le escribe a Tomás Heres, que era uno de los miembros del Consejo de Gobierno en el Perú, en Lima, le dice, oiga, esto tenemos que cambiarlo. Estoy simplificando ya. Dice, tenemos que cambiarlo y hacer una cosa buena. Y entonces Heres es el que tiene la idea de hacer, en vez de un periódico oficial, 2 periódicos oficiales. Uno que fuera oficial, vamos a decirle así, que era el registro oficial, que aparecía cuando había material suficiente, ¿ya? O sea, no tenía ninguna periodicidad. Y el otro era El Peruano, que podríamos entrar en una comparación con un nombre tan común hoy, que es lo que llamamos El Peruanito. Entonces, ¿por qué? Porque El Peruanito tiene un tamaño más pequeño y se ha quedado con ese nombre desde que apareció. Y así es como de repente nos enteramos que están apareciendo dos publicaciones oficiales, ¿ya? Que distinguir entre lo que debía publicarse en una y lo que debía publicarse en otra no era una cosa fácil, no era fácil. Había mucha superposición de informaciones. Pero ¿qué cosa ocurre? Así como yo les digo en forma absolutamente cierta, pero tomado un poco a la broma, que lo único que no tenían estas publicaciones era periodicidad, ¿ya? El registro oficial dura hasta principios de la década del 30, pero reaparece después en la década del 40 y de repente deja de aparecer, y el peruano no, el peruano sí se mantiene, que con lapsos en los cuales no aparece, también porque hay un momento en que el gobierno dice, ya no va a ser el peruano el periódico oficial va a ser el Telégrafo, después lo cambian y va a ser ya no el Telégrafo, sino el Conciliador, ¿ya? Y después de unos años reaparece el peruano, pero no reaparece con el número 1, sino reaparece con el número que continúa
a la versión inicial. Por eso es que nosotros podemos hablar de un periódico. Ahora, esos devaneos de la periodicidad estaban vinculados, me imagino, con el propio liderazgo político, que tomaba decisiones respecto a quitarle o darle continuidad al peruano para entregarle las posibilidades de informar sobre la comunicación oficial del Estado a otros medios. ¿Cuál era esa situación? Es que la publicación oficial en todos los países del mundo tiene una característica, ¿no? Y es que se busca una persona que tenga mucha sensibilidad como para publicar lo que le interesa al poder oficial que lo ha nombrado. ¿Ya? Eso significa, vamos a utilizar una palabra corriente, que el director del periódico no puede ser un sobón, porque entonces resulta que lo que informa del gobierno pierde mérito. Tiene que ser una persona suficientemente ágil. Y un hombre ágil en esto fue Larriva. Larriva, desde el año 13 hasta allá por el año 16, fue el director. Pero en ese momento ya Larriva, que era un muy agudo observador, se distancia del poder estatal, del poder virreinal, y trata de acercarse a los que ya iban constituyendo una fuerza independentista, emancipadora, y entonces el gobierno español pelea con Larriva, ya, pero el gobierno independiente en el año 21 amista con Larriva. Pero aunque les parezca curioso, no se sabe con exactitud quiénes fueron los directores en esa época. Después de Larriva viene Lucas Pellicer, nombres que puede ser que en este momento no nos suenen. ¿Por qué nos suena Larriva? Por dos versitos muy simpáticos que publican todos los textos de historia del Perú de aquella época, cuando le dice cuando Larriva ya se vuelve absolutamente partidario del Perú independiente, y qué cosa le dice a Sucre, eso de Sucre en el año 28 irse a su tierra promete, como quisiera Dios que se fuera el 27, que fue un versito de mucha picardía, ¿no? Mucha picardía, y entonces y luego el otro texto tan simpático, que es cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa no hicimos que cambiar mocos por babas. Cambiamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando, el rey de España, al poder de don Simón. Entonces, y así todos, Larriva sobrevivió fue gobiernista, pro virreinato, pro San Martín, pro Bolívar, fue pro la Asamblea Constituyente, fue partidario de todos y así sobrevivió. Y la versión es que tuvo un día la mala idea de meterse con la amada de un muy alto funcionario peruano, una amada que había fallecido, y entonces que este alto funcionario peruano mandó que le peguen, y le pegaron, y sobrevivió, pero poco tiempo después, en el año 32, fallece. Y con todos los méritos que tenía, al menos como periodista, solo hubo un periódico que se ocupa de publicar algo de su fallecimiento, y hoy no se sabe de qué murió. Qué bárbaro. Y como ya no se le va a hacer una autopsia, ya no es posible, ¿no es cierto? Pero acá estamos haciendo una autopsia de los 190 años del peruano. Vamos a hacer ahora una pausa para continuar después con esta disección de un medio de comunicación que tiene un valor importante para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Un momento. Ahora, en los años muchísimo más cercanos a nosotros, el peruano ha sido una de las grandes publicaciones. Ahí sí no la han cerrado ni un día, a lo que me parece, y ha tenido una periodicidad envidiable, como ocurren con todas las cosas, en momentos en que se trató de darle un mayor vuelo y que fuera no solo publicar una publicación que publicaba noticias, sino además material cultural. En esa época yo creo que el peruano estuvo en uno de sus mejores momentos. Como ustedes recordarán, una de las cosas que se dijo,
qué obligación tenían los que se veían obligados a comprar el peruano en pagar lo que costaba el periódico con informaciones culturales que no les interesaba. Ahora, con la publicación de noticias a través de internet o por los sistemas, por las redes sociales, los periódicos tienen un hándicap en contra, y es que uno puede encontrar por televisión, lo que un periódico no va a publicar sino hasta el día siguiente. Entonces, eso es algo a lo cual vamos a tenernos que habituar todo, porque hay un momento en que el peruano de repente podría continuar como un diario, una publicación virtual, y facilitar a todos que se encuentren con la noticia con mucho más rapidez que la que pueden encontrar leyéndolo en un periódico. Pero para toda la gente que tiene un interés en conocer bien el Perú, en tener una idea clara de cómo fue nuestro pasado, yo creo que el peruano es una cosa imprescindible. Ha tenido directores polémicos, ha tenido directores que han luchado por la calidad del periódico. Pienso en este momento en Manuel Atanasio Fuentes, algún momento en que Valdelomar fue director del peruano, y no quiero seguir mencionando nombres más cercanos porque hay muchísimas personas que, como no tienen obra publicada, no tienen quizás la nombradía, y no quiero entrar en comparaciones, pero yo creo que el peruano es, para grandes periodos de la historia del Perú, es la fuente fundamental. Lo que usted dice tiene mucho interés, entre otras cosas porque los diferentes directores que han estado al mando del peruano han visto la necesidad, en muchos casos, de optar por un segundo plano, porque el periódico en realidad es el que debe poner en primer plano la información oficial que emana del Estado peruano. En consecuencia, muchas veces el personalismo y el individualismo se convierte en un elemento que puede generar algún tipo de disturbio frente a esa información. Me parece muy interesante lo que usted está comentando, pero también es cierto que grandes personalidades han estado al mando de este medio. Mencionó usted hace un momento una cosa que es muy interesante y que tiene que ver con la actualidad más fresca, y es el avance tecnológico y la relación con un medio de comunicación como el que cumple 190 años dentro de poquísimos días. En el mundo, los periódicos oficiales tienen ahora una doble existencia, una doble contextura, una versión digital que va acompañada en muchos casos por una necesidad de archivo, de una versión física, impresa, que es más o menos la misma tendencia que sigue un diario como El Peruano. Ahora, para un historiador, como usted mencionó hace un momento, El Peruano es un documento fiel que está retratando permanentemente la actualidad y que al archivarse, al guardarse, nos permite tomar un contacto con el pasado. ¿Cuál es su relación como investigador con El Peruano? Es que el peruano pues proporciona las noticias. Es que antes no había sino, la única fuente era El Peruano. Por lo tanto, y el peruano trataba de mantener un cierto equilibrio, y ese equilibrio es lo que determinaba la confiabilidad del periódico. El peruano siempre ha sido confiable, y los directores que lo han tenido nunca han tratado de utilizarlo como un instrumento político. Si por política llamamos la información sobre determinado tipo de inauguraciones, actividades del presidente de la República, del Congreso, etcétera, bueno, pues esos son comentarios que no garantizan nada, pero el peruano lo que publica es las leyes número por número. Entonces, cada tanto tiempo ustedes verán cómo aparece la información. El decreto supremo número tanto no aparece publicado. O esa otra cosa que se hizo lamentablemente tan popular en un momento, ¿no es? El peruano aguanta en la edición, y la edición se aguantaba
porque estaba esperando que llegara el texto de un documento que todavía estaba puliéndose. Entonces, esos son los avatares que tienen todos los periódicos. Pero, como le digo, la pregunta que me hacía usted me conduce pues a mí a reafirmar no es mi simpatía, sino mi respeto por la información que publicaba el peruano a lo largo de 190 años. Algunas veces ha sido tendencioso, pocas, pero todas las disposiciones legales, se podría hacer una historia de lo legal en el Perú a base de las informaciones que salen en el peruano. Y algo de eso ha hecho recientemente un miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos, cuando ha hecho la historia de todas las decisiones que se tomaron durante el gobierno de Leguía, evidentemente tomadas del peruano. Entonces, no tenía otra fuente. Su única fuente era el peruano y la aprovechó. ¿Ya? Algunas veces los gobiernos lanzan proclamas, pero que proclamas tan malas que se haría bien no publicándolas, pero el peruano pues no puede no publicarlas. ¿Ya? Claro. Pero nos da una idea de la poca seriedad que algunas autoridades peruanas han tenido en el momento en que han manejado el Perú. Es sumamente interesante lo que usted dice. Hay sutiles diferencias entre lo oficial y lo oficioso, claro, entre lo emanado desde el Estado y aquello que haciendo un discurso oficial tiene una interpretación o política o ideológica. Uno de los mandatos que el peruano tiene como elemento esencial y constitucional es una relación lo más aséptica posible con el Estado, de manera tal que sus decisiones puedan evidentemente ser publicadas sin matices que puedan perjudicar inclusive la visión que tiene la ciudadanía de esas decisiones. Ha hecho usted muy bien en destacar estas características que en realidad a nosotros dentro de esta institución nos honran porque nos permiten tener esta imposible, aparente, difícil, compleja neutralidad frente al discurso oficial. El discurso oficial no es elaborado por nosotros somos quienes los viabilizamos, claro, hacia la ciudadanía. Y en ese sentido, la diferencia que hay entre el peruano y otros medios de comunicación. Mientras en otros medios de comunicación es posible editorializar, aquí esa particularidad no necesariamente forma parte de nuestra portada, digamos, ¿no? No, pero le añado una cosa. ¿Cómo la publicación oficial es muy útil en ambos sentidos? Allá por el año 16, 17, 1816, 17, 18, la Riva publicaba en la Gaceta, publicaba todas las proclamas a favor de la independencia, lo cual ustedes podrían pensar que es un absurdo porque era financiado por el gobierno. Entonces la Riva, que era un hombre muy hábil, vamos a decir un poquitín inescrupuloso, ¿qué cosa hacía? Publicaba las proclamas favorables a la independencia y abajo añadía, ¿cómo es posible que la gente se quiera independizar? Entonces, mientras tanto el público leía la proclama y no leía el comentario, ¿ya? Y esa es la manera de difundir. Claro que no siempre es posible que esto ocurra, pero ese es un testimonio real que me parece que Basadre es el que destaca, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que ocurría. Ahora, el acompañamiento que el peruano hace de la peruanidad es también sumamente interesante. El discurso sobre el Perú aparecido ya con la independencia, el discurso sobre lo que somos en términos de identidad, en términos de cultura, en términos de sociedad, ha tenido en el peruano un espacio importante. Parte de ese discurso está también en suplementos, como por ejemplo el de variedades, que históricamente tiene también un peso fundamental en la constitución de la cultura nacional.
Sí. ¿no? ¿A usted qué opinión le merece este conjunto de otros ramificaciones del peruano? Mire, yo felizmente puedo darme el lujo de opinar sin asumir responsabilidad alguna, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en el peruano debía haber 3 partes definidas. Una vendría a ser el equivalente de lo que hoy es el peruanito, toda la información oficial. La información oficial que en algunos lados se lee casi completa, que sé yo, los bancos, las oficinas legales de los bancos deben tomar nota de todos los enjuiciados, toda esa noticia. Esa es una parte. Luego hay otra parte en que el peruano, como lo hace ahora, comenta lo que viene ocurriendo en el Perú. Y yo creo que esa parte es imprescindible, o sea, no se puede eliminar. Y yo creo que una tercera parte podría ser un semanario, ya, que se dio el sábado o el domingo, que pudiera salir un suplemento con algunas cosas culturales que no pueden ser eruditas, porque ningún erudito va a comprar el peruano de ese día, pero tienen que ser visiones claras sobre la realidad del Perú, sobre la historia del Perú, que en este momento en los planes de estudios escolares está tan desprestigiada y tan venida menos, pero sobre la historia del Perú, sobre la historia de la literatura peruana, de tal manera que se encontraría un diario que una vez a la semana proporciona una visión del desarrollo, de cómo ha desarrollado la cultura peruana desde tiempos inmemorables hasta ese día. Yo creo que esos 3 elementos son importantes en un diario oficial. Por supuesto que hay, como decían antes, la protesta y por qué me van a obligar a mí a comprar, a financiar la parte cultural. Bueno, pues ese es el periódico oficial y yo no veo ninguna razón para oponerse a eso. Yo creo que no sé por qué me da la impresión que las autoridades actuales del peruano estarían muy de acuerdo con mi planteamiento, ¿verdad? Estamos tan de acuerdo con su planteamiento que estamos desarrollándolo y estamos haciendo grandes esfuerzos por modernizar la oferta comunicativa del peruano. Recordemos también que aquí existimos en el marco de una plataforma en la que está la Agencia Andina, está SEGRAF, que es una imprenta del Estado y que ofrece una serie de servicios para la ciudadanía tanto como para el Estado. Queremos agradecer al profesor Alberto Varías por su presencia, sus respuestas son esclarecedoras, nos han permitido darle una mirada histórica a nuestros 190 años y también han hecho posible colocar en un contexto temporal nuestra propia existencia como medio de comunicación. Estamos llegando al final de nuestro programa, les agradecemos mucho su atención, les pedimos que permanentemente sigan estos acontecimientos informativos y nos retroalimenten para poder mejorar y hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por celebrar con nosotros los 190 años del peruano.